ese señor que se hizo ingeniero en los Estados Unidos, que el 20 de mayo, bueno, es el tercer presidente de Cuba y en 1913, su primer mandato termina en el 17, en el 17 comienza su segundo mandato, el problema de la reelección, y sufre la rebelión de los liberales, Gómez a la cabeza, el otro presidente que habíamos tenido antes como segundo, pues ahora se rebela, sobre todo en las provincias orientales, en la famosa rebelión conocida como la Chambelona. La Chambelona, no sé si no lo tengo por aquí, hay varias canciones, a él la Chambelona, bueno, se burlaban de la esposa de él, y él se enojaba mucho porque insinuaban que ella debería de regresar a los burdeles de La Habana. Espero que me... gracias, Jorge, al fin. Ya pierdo la incertidumbre. Bueno, él es un señor muy aristócrata. Menocal es un señor aristócrata, educado, refinado, más autoritario que paternalista. No es como Menocal, que es un hombre de pueblo, que trata de quedar bien con todo el mundo, de permitir que el populacho juegue a los gallos. No, ya Menocal coincide con este momento en Estados Unidos en que la diplomacia del dólar se establece en 1913 la Reserva Federal en Estados Unidos. Hay un cambio de política y Gómez, que se jactaba de que, el anterior, ¿no? El segundo, se jactaba José Miguel Gómez de haber sido uno de los pocos que no ambicionó el segundo mandato. En verdad era que siempre había criticado a Estrada Palma y no tuvo más remedio que cumplir su palabra, pero se mantuvo tras las bambalinas y influyó en la política. La verdad es que Gómez hubiera podido, según la Constitución de Cuba, tener también su segundo mandato. El problema es que al parecer era tanta la corrupción que no lo podían hacer de forma legal. Ni siquiera Estrada Palma, a pesar de que no robaba, pudo hacer esto. O sea, era legal. Sobre todo Gómez, estoy ahora mirando un poquito para atrás, Gómez, José Miguel Gómez, el liberal, después de la segunda intervención norteamericana, podía haber dicho que seguía el patrón, la imitación, ¿no?, de Estados Unidos, porque en Estados Unidos estaba William Howard Taft, y Taft al menos lo intentó el segundo mandato, ¿no? Y él podía decir, bueno, Taft, que por cierto fue gobernador durante un mes en Cuba en la segunda intervención, William Howard, no sé, sí, William Howard Taft había sido durante un mes el gobernador de toda Cuba, y luego se le pasó ese poder pues a Charles Magún. Pero en ese mes él conoció a los cubanos, creo que también en Panamá él tuvo un papel, en Filipinas. El problema es que Máximo Gómez, José Miguel Gómez hubiera podido decir, yo puedo tener la segunda presidencia porque imitamos en todo a Estados Unidos, que es nuestro patrocinador, nuestro padrino político. Y sin embargo no lo hizo porque estaba amarrado a sus promesas. Esa es la verdad. Gómez no le dio el poder a Menocal, que ganó limpiamente. Y Menocal, repito, era un refinado ingeniero civil en los Estados Unidos, se había graduado aquí en Estados Unidos y no era pobre, no llegó miserable a la presidencia, sale de la presidencia después de los dos mandatos, bastante rico, pero él tampoco había iniciado en pobreza su mandato presidencial. Él incluso tenía el central, hay un central Chamorro, no recuerdo cómo se llamaba, ahora no me viene a la memoria. Tenía otro, no era completamente el dueño, era accionista y administrador del Delicias también. Tenía dos enormes centrales bajo su administración. Era un hombre que tenía dinero y que comenzó su mandato con mucha confianza en que iba a mejorar a Cuba. Estableció las escuelas normativas, las normales, donde se podía, después de la educación básica, una persona podía adquirir, sobre todo las mujeres, una oportunidad tremenda, podían ser profesoras normativas, las normalista es la palabra, normalista. Él estableció eso, hizo como todos los que tenían posibilidades de establecer el sistema de salud de Cuba, que no era tan malo, y mejoró caminos, carreteras, hizo obras públicas, pero robó mucho, de una forma pues despiadada para beneficiar a su gente, a su familia. Incluso quitó gente del gobierno de José Miguel Gómez y de los liberales y puso gente de su partido, que era el conservador. Él tuvo un escándalo muy serio, y es que él había llegado al poder con la ayuda del gobernador de La Habana, Ernesto Asberg, ese apellido. Asberg había sido
pues Asber era el jefe, ¿no? El gobernador de La Habana. Y en 1913, cuando Menocal inicia su gobierno, Asber, que tenía a su cargo varios garitos de mala vida, casinos, tenía juegos, salas de juego en el Prado, en el Paseo del Prado tenía salas de juego, y Asber, toda esta gente llevaba una vida nocturna, disipada, llena de vicios, de pecados, de lujurias. Y en La Habana, por el Prado, una noche de, no recuerdo qué mes, o sea, no recuerdo haber leído sobre el mes, pero sé que fue en 1913, el jefe de la policía, que era muy joven, de apellido Rivas, andaba por La Habana, por el Prado, con sus 2 niños en su automóvil y paseando, andaba completamente relajado, paseando, ve el jefe de la policía, repito, era muy joven y era un hombre, el más joven de los veteranos de la guerra de independencia, tenía mucho prestigio, ve que hay un señor en uno de esos garitos de sala de juego con un revólver amenazando a alguien que pasaba por la acera, amenazándolo con un arma de fuego, se baja, lo arresta y lo entrega a la policía. Pero estos casinos estaban a cargo, eran patrocinados por el gobernador amigo de Menocal, el gobernador de La Habana. Y cuando ve lo que había hecho el jefe de la Policía Nacional, pues le cae atrás porque casualmente iba detrás, no sabemos, pero iba detrás, vio todo el suceso y iba en un automóvil detrás como mafioso y me parece que estaba supervisando sus negocios, sus casinos nocturnos, y Ernesto Asber andaba en el carro con Vidal Morales, que era un senador, y con Eugenio Arias, que era un congresista. Arias era muy violento y cuando logran alcanzar el carro se sube al automóvil y empieza a darle piñazos al jefe de la Policía Nacional, ¿no? Por haber arrestado a aquel señor que había sacado el revólver frente al casino. Y de los piñazos, todos ellos con revólveres. En esa época no solamente andaban armados los cubanos, sino existía la costumbre legal de convocarte a un duelo. Todavía nos queda alguna memoria. Te veo en tal lugar. Pues había esa mala costumbre en nuestro país. Y se fajaron estos caballeros a piñazo. Y luego uno de ellos, Arias, dijo que fue él mismo se echó la culpa después. Sacó el revólver y le dispara al jefe de la Policía Nacional, a este señor, a Rivas, y lo mata frente a sus 2 niños. Eso fue una cosa horrible. La noticia le hizo mucho daño, obviamente, al estrenado gobierno de Menocal, porque no podía hacer nada contra Ernesto Asber, porque el gobernador de La Habana era su amigo y lo había ayudado en la campaña electoral, a pesar de que era liberal, había hecho una alianza y lo había ayudado. Y entonces no podía meterlo preso. En definitiva, ninguno de los 3 tuvieron brevemente preso, pero los 3 tenían, Asber por ser el gobernador de La Habana, Vidal Morales por ser senador y Eugenio Arias por ser congresista, pues logran salir. Y le hizo mucho daño en el sentido de que el gobierno de Estados Unidos felicitó a Menocal, a su ingeniero, este hombre estudió en los Estados Unidos, los americanos tenían mucha confianza en él, y habían felicitado a Menocal por haber hecho cumplir la ley en la ciudad de La Habana, este problema de los casinos y la inmoralidad. La verdad es que tuvo un aprieto porque estos 3 hombres salen. El asesino sale, Arias sale, a pesar de que se culpó, pues tenía inmunidad y no pagaron. Entonces, esto fue uno de los graves escándalos que hizo daño. A partir de ahí empieza la costumbre mala, mercenaria, de que en Cuba las cuestiones políticas se resolvían con sicarios. A partir de allí, del gobierno de Menocal. Menocal, al principio trató de lucirse y parecer nacionalista y suspendió varios contratos anteriores del gobierno de José Miguel Gómez de obras públicas con relación a los dragados. Ahí había dinero americano, ahí había dinero británico y luego suspendió eso. O sea, primero se luce de que va a suspender el dragado y los escándalos de corrupción aparentemente iban a ser controlados, pero luego lo continuó. Así que y yo creo que ahora debemos de tocar el punto más importante de su administración, y es que en el primer mandato, por la cuestión, él termina el primer mandato en el 17, pues en plena guerra mundial empiezan los precios del azúcar a mejorar y comienza la famosa danza de los millones o vacas gordas. Tenían 2 nombres, el bíblico de las vacas gordas con relación al sueño de José, de las vacas flacas que se comen a las vacas gordas, o sea, la pobreza que viene después de la abundancia, y así le pasó a Cuba. Primero tuvo las vacas gordas, al igual que la Biblia, y luego tuvo las vacas flacas. Pues este periodo de las vacas gordas es sencillamente la guerra primera mundial del 14 al 18, del 14 al 18, es la Primera Guerra Mundial, y los precios del azúcar fueron
poco a poco subiendo. De 1903 estaban como a 2,43 centavos la libra. Luego en 1915, ya en plena guerra, sube a 4. Empiezan las inversiones, los negocios, la especulación. Y la más grande fue ya en el segundo mandato de él, que fue la de que llegó a 11 centavos. Aquello era una orgía de dinero, mucho dinero en Cuba, mucho dinero. Eran millonarios y querían ser más millonarios, pedían prestado, basándose en futuras zafras, la especulación inundó a Cuba. Y luego pues vino la hecatombe, porque aunque nunca bajó tanto el azúcar, pero era tanto el gasto, tanto el lujo, tanto la deuda, que cuando llega en 1921 la caída del precio del azúcar, porque los europeos, obviamente, con un azúcar tan cara, se sintieron motivados en el sector privado a meterse en el negocio nuevamente de la azúcar de remolacha, porque son cosas de la economía. Cuba produciendo un azúcar tan cara y sacando tanto beneficio, pues motiva al contrario a hacer su propia industria, y se levantó muy rápido el azúcar de remolacha y se desplomó la de azúcar de caña, y ese fue el periodo que en el segundo mandato de Menocal pues propició la guerra de la Chambelora. Y José Miguel Gómez, aquel que había reprimido a los negros de este norte, que había sofocado y que había matado cerca de 5,000 cubanos veteranos amargados que se habían rebelado en las provincias orientales para impedir la intervención, porque en este caso es él quien se rebela y hace la famosa rebelión de la Chambelona. La Chambelona era el himno de estos insurgentes que, no lograron su objetivo, pero perturbaron bastante. No lograron su objetivo porque en La Habana Menocal seguía siendo apoyado por este señor, Ernesto Asberg, el gobernador de La Habana, siendo liberal, pues había apoyado a Menocal. Esto es básicamente el tercer mandato. El tercer mandato fue un mandato de 2 periodos muy contrastantes, el de las vacas gordas y vacas flacas, y demostró que no se puede depender del monocultivo. Demostró que después de una gran bonanza puede venir una gran miseria, y que hay que tener en los momentos de prosperidad, pues hay que tener un autocontrol. Y esto no es solo válido para las personas, es válido para los estados políticos organizados. Los estados políticos organizados, al igual que una persona en su vida, no debe de perder el control cuando le vaya bien, no debe de tener un descontrol cuando le vaya bien, ni tampoco puede ser un patético perdedor en los tiempos malos. Hay que tener energía para soportar las crisis, pero tampoco puedes tener un descontrol cuando hay prosperidad. Eso fue lo que le pasó a Cuba, se endeudó, se destruyó. Méritos de Menocal, para ya terminar y compartir con ustedes, méritos de Menocal: estableció no una moneda nacional, no se puede decir que eso fue el establecimiento de la banca nacional. En definitiva, la banca nacional en ese momento era privada, aunque se decía nacional, se decía Banca Nacional de Cuba, pero él eliminó las monedas que estaban circulando. Cuba tenía una economía tan caótica monetaria que lo que valía no era el peso, y menos aún el peso español, que había sido sacado de circulación, eran los metales preciosos. Y en Cuba él estableció la moneda de oro, de plata, y la de níquel. La pequeñita no fue de cobre, fue de níquel. Ese fue importante. Fue importante para que hubiera, en esa bonanza, incluso en la crisis posterior, no hubiera un desbarajuste. Estados Unidos miró con un poco de desconfianza este sistema de él, pero lo toleró. Estados Unidos toleró, porque estaba en la enmienda Pla. Estados Unidos podía intervenir si Cuba se endeudaba demasiado, pero no intervino cuando Menocal estableció una moneda nacional más estable, con mucha más fuerza, incluso el mismo precio del dólar, pero un centavo más valía. El valor de la moneda cubana era un centavo más que el dólar, así que estaba fuerte, no había una inflación. Bueno, hubo una deflación después con la crisis del azúcar, pero no tiene que ver con la de la moneda. Y era difícil porque la moneda española tenía 20 centavos y 40 centavos, no coincidía con la moneda norteamericana. Por eso era caótico, y él hizo que las cosas fueran más fáciles. La moneda americana, ustedes saben que es de 25 centavos, la española era de 20 y de 40, no de 25 y 50 como la norteamericana. Él simplificó eso, y aunque no hizo una moneda nacional única, circulaba la americana y la cubana, pues sí le dio un valor a la moneda nacional, le dio un valor y sacó de órbita a la moneda francesa,
la moneda francesa. Así que méritos tuvo algunos, tuvo algunos méritos al principio con la industria azucarera, pero lamentablemente él fue corrupto como todos. Ustedes saben que en el gobierno anterior de Gómez, pues los puestos de venta de la lotería se le habían asignado, al menos al principio, así lo hizo Gómez, a las viudas y a los hijos de los veteranos, de los soldados muertos en batalla, no veteranos, de los soldados muertos en la batalla de la independencia. O sea, huérfanos y viudas tenían derechos a vender tickets de lotería. Eso al final de Gómez se fue a Bolina, y con Menocal pues ni pensarlo, era solo de los políticos el privilegio de vender los tickets de la lotería. Hubo mucha especulación, mucho robo, mucha corrupción, y siguió el tema de las obras públicas y el robo descarado de moneda y de las botellas. De las caricaturas de la época siempre ponen a Menocal dándole, incluso yo recuerdo una caricatura del Estado dándole botellas, muchas botellas hacia políticos corruptos, botellas de leche, pomos de leche. Esas eran las famosas botellas. Hubo un político que trató de eliminar eso y lo castigaron. Salió de órbita también, de la órbita pública, porque trató de castigar las botellas, que eso era una de las formas de Menocal tomar el control de la política. Menocal, 2 mandatos, el segundo fue un desastre y tuvo la guerra de la chambelona.